Bueno, voy a ir dando la bienvenida a todos. Buenos días, mi nombre es Samantha Saporiti, parte del equipo de desarrollo. Me encuentro con Álvaro Martínez, mi compañero, y hoy tenemos el gusto de tenerlo a Augusto Camus, que tiene mucha experiencia en manejo de plagas en una zona bien picante como la Obispo Colombres ahí de Tucumán, el NOA que tenemos bastante presión de orugas y también queríamos comentar un poquito de cuál es la situación de Dálvulus y algunos parámetros para tener en cuenta. Así que la metodología va a ser la siguiente, le vamos a dar el espacio a Augusto que nos pueda desarrollar su tema. Vayan dejando todas las consultas que tengan en el chat, que después las vamos a leer. Y después voy a venir yo mostrándoles qué paleta tiene Atanor para el control de estas plagas. Y por último vamos a hacer un bloque de campo limpio, donde la tendremos a Gabriela Satermaten para que nos comente un poco qué hacemos con los bidones y qué prácticas de manejo darle al uso de los bidones, ¿no? Así que bueno, sin más preámbulos, bienvenido Augusto y gracias por... Bueno, muchas gracias, Samantha. Bueno, mi nombre es Augusto Casmu, trabajo acá en Tucumán, en Estación Experimental Obispo Colombre, en el área de zoología. Antes de comenzar con la presentación, agradecer, digamos, a Samantha y a todo el equipo técnico de Atanor por la posibilidad, digamos, de darnos, de compartir la información que vamos generando desde acá, referido a esta problemática, digamos. Básicamente en la presentación vamos a abordar cuestiones vinculadas al manejo del complejo del lepidóptero en soja. Vamos a hacer una primera parte que va a estar muy vinculada al tema de oruga medidora, Rachiplusia nu, que saben que ya hace un tiempo ha generado resistencia a la tecnología BT, básicamente a la tecnología, digamos, intacta, y se ha convertido, por lo menos lo que estamos viendo en las últimas campañas, en la principal especie defoliadora de este cultivo. También vamos a abordar algunos aspectos vinculados a otras especies de lepidópteros que son importantes en el cultivo, pero que hasta el momento la tenemos en las hojas que no son BT, llámese soja RR1 o soja Enlist. Y en la parte final de la presentación vamos a abordar aspectos vinculados a la chicharrita del maíz, cuál es la situación en la que nos encontramos en la actualidad, comparado en algunas situaciones con lo que teníamos para esta misma época el año pasado. Así que por ahí se va a centrar la presentación. Bueno, nosotros básicamente en soja, desde el año 2012, tenemos la tecnología BT, representada por variedades de soja intacta que expresan la proteína CRY1C, que durante un tiempo muy importante presentaba un control muy efectivo sobre las principales especies defoliadoras del cultivo de soja. Hasta que allá, por febrero, marzo del 2022, se comenzaron a detectar algunas fallas de esta tecnología frente a una especie, que en este caso es la oruga medidora, Rachiplusia nu. Ya estaba el antecedente, digamos, de la presencia de Rachiplusia nu en lotes de soja intacta en Brasil, y ahí nomás al año siguiente comenzó a aparecer acá en la zona, sobre todo en lo que es el NEA principalmente, después en el NOA, y hoy es una problemática que está ampliamente distribuida en el área sojera del país. Esto un poco, digamos, lo que sucedió allá por febrero y marzo del 2022, se comenzaron a detectar estos daños inesperados en soja intacta con la presencia de oruga medidora. Se comenzó, digamos, a establecer la noticia, a hacerse, digamos, importante, porque se hablaba en ese momento de un posible quiebre de la tecnología intacta para el control de esta especie, digamos. Entonces eso llevó, digamos, que en ese momento ocurriese una preocupación muy importante. ¿Y a qué voy con esto, digamos? Que también tuvo después su pata en lo que hace al manejo de esta oruga.
Nosotros con la soja BT, con la soja intacta, básicamente teníamos controlado un problema que estaba planteado por el complejo de orugas defoliadoras. Al tener por mucho tiempo una tecnología efectiva en el control de este complejo del lepidóptero, cuando comenzó a aparecer el problema de medidora, por ahí habíamos perdido el timing, digamos, de cómo manejarlo, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, después se comenzó a generar toda la información ya oficial referido a este cambio de susceptibilidad que posteriormente, digamos, fue confirmado como un caso de resistencia, en este caso a la soja con la tecnología intacta. ¿Qué es lo que pasaba en algunas zonas, sobre todo en zonas del norte del país, cuando comenzó a aparecer oruga medidora en soja? Se pensaba que la especie que había generado resistencia a esta tecnología era Chrysodesis includens, digamos, por todo el antecedente que tiene, digamos, Chrysodesis includens o la falsa medidora. Pero en realidad, cuando se confirmó taxonómicamente la especie que estaba presente en el cultivo de soja intacta, se determinó que la especie que había generado resistencia a esta tecnología era Rachiplusia nu. Y esto es una cuestión no menor, como lo vamos a abordar un poquito más adelante, porque sí hay diferencias, digamos, sustanciales en lo que es el manejo de una u otra especie dentro de este complejo de medidora. Hay que tener en cuenta que en el año 2022 se aprueba otro evento BT, que hoy es el evento BT, digamos, que está oficialmente disponible acá en el país, que es la soja conquesta. ¿Qué es lo que pasa con la soja conquesta? Cuando salió, digamos, liberada comercialmente, no tenía como plaga blanco a Rachiplusia nu. Y eso un poco, digamos, amerita a que la soja conquesta comparte proteína con la soja intacta. Además, a la soja conquesta se le agrega otra proteína más que es la CRY1F, que es una proteína, vuelvo a repetir, si bien soja conquesta no tenía como plaga blanco a Rachiplusia nu, pero es una proteína que inicialmente sí tenía algún tipo de efecto sobre esta especie. ¿Qué es lo que pasa cuando comparamos las dos proteínas? Tenemos que tener en cuenta que tanto CRY1AC, que tiene la soja intacta, como CRY1AF, que se agrega, digamos, a Conquesta, comparten el mismo sitio de acción. Entonces, había un riesgo, digamos, de una posible resistencia, digamos, cruzada con para Rachiplusia nu con este tipo de evento. Entonces, básicamente por eso, digamos, soja conquista, digamos, no sale como plaga o no tiene como plaga blanco a Rachiplusia nu. ¿Qué es lo que veíamos nosotros en ese momento, digamos, cuando salió soja conquista al mercado? Bueno, la comenzamos a evaluar frente a este biotipo que había generado resistencia a soja intacta y veíamos primeramente, digamos, que había una menor sobrevivencia de este biotipo resistente a soja intacta en la soja conquista. Pueden ver, cuando en soja intacta teníamos un 94% de las orugas que sobrevivían cuando eran alimentadas con esta tecnología, en soja conquista un 35%. ¿A qué voy con esto? Digamos, el motivo de por qué, digamos, conquista no refleja a Rachiplusia nu como blanco, digamos, de este tipo de tecnología. La defoliación también, aparte de la sobrevivencia de esta especie, veíamos que en soja conquesta los niveles de defoliación eran significativamente menores a los observados en soja intacta. ¿Qué es lo que pasó con el correr de tiempo y con las evaluaciones que fuimos realizando con Rachiplusia nu frente a esta tecnología? Pueden ver que de la campaña 2022 a la 2025 hemos tenido un avance de este biotipo de Rachiplusia en cuanto al nivel de defoliación. Pueden ver que hemos pasado de la campaña 2022 a tener cerca del 1% de defoliación producido por Rachiplusia nu en soja conquesta, al 2025 a tener prácticamente un 90% de defoliación.
Lo mismo ocurrió, digamos, con la sobrevivencia. A medida que fueron pasando, digamos, las campañas, esta especie o este biotipo fue adquiriendo un mayor porcentaje de sobrevivencia a este tipo de tecnología. Esto lo podemos ver acá un poco más gráfico. Esto eran los resultados que teníamos en el año 2022, cuando sometíamos Rachiplusia nu, colectada de soja intacta, a foliolos de soja conquesta. En la campaña 2023, mayor nivel de defoliación, mayor desarrollo larval, y en la campaña 2025. A lo que voy, digamos, muchas veces por ahí se piensa que porque se tiene una tecnología con dos eventos apilados, que si bien la tecnología no tiene registrada, digamos, como especie blanco a Rachiplusia nu, se cree que la va a controlar. Y no es así, digamos, en esta tecnología hay que tener mucho cuidado y hay que estar muy atentos con los monitoreos, porque básicamente lo que estamos viendo en muchas zonas que esta especie, digamos, también tiene la capacidad de producir importantes niveles de daño en este tipo de soja. Una cuestión también muy importante de Rachiplusia nu es que en muchas zonas, sobre todo acá en el norte del país, era una especie secundaria en el cultivo de soja. Una vez que ocurrió el fenómeno de resistencia en soja intacta, obviamente que la especie se encontró con una gran cantidad de superficie, que tenía este tipo de tecnología, entonces tenía el nicho para ella sola para poder desarrollarse y evolucionar. Y eso fue lo que ocurrió, digamos, pueden ver acá una dinámica en el año 2022, en la campaña 2022-23 de Rachiplusia en soja intacta. En soja conquista ya teníamos presencia en ese momento en campo y pueden ver que de una campaña a la otra la especie manifestó una evolución muy importante en el cultivo. Y es por eso, digamos, que hoy hago mención a lo del inicio, es la principal defoliadora que tenemos en el cultivo de soja. Y esta situación también muchas veces está explicada por los aspectos biológicos de la plaga. ¿Qué es lo que pasa con Rachiplusia nu? Es una especie que es bastante polífaga, se puede alimentar de muchas cosas. ¿Y a qué voy con esto? Que en la medida de que ella tenga condiciones ambientales favorables para su desarrollo, muy probablemente siempre encuentre algún tipo de hospedero en donde desarrollarse. Hay que tener en cuenta que Rachiplusia nu tiene la particularidad de no tener una estructura de resistencia cuando vienen condiciones ambientales desfavorables, hablando de básicamente heladas y frío muy intenso. Entonces ahí se produciría, digamos, un corte en el ciclo. Sin embargo, en zonas del norte del país, en donde por ahí los fenómenos de estos fríos intensos o heladas muy frecuentes muchas veces no son de mucha magnitud, la plaga va a encontrar siempre algún tipo de hospedero para desarrollarse e incrementar sus poblaciones. Nosotros lo vimos en soja, en girasol, acá en el norte también es muy común observarla en el último tiempo en poroto, en algunas malezas como crucífera, en soja guacha, en algunos cultivos invernales como colza. Entonces, en la medida que ella tenga condiciones ambientales, va a tener, digamos, hospedero para desarrollarse. Y es un poco lo que marca el comportamiento o la ocurrencia de esta especie. Estos son datos que tenemos nosotros de trampa de feromona y pueden ver que la especie en este último tiempo se encuentra a lo largo de todo el año acá en la región. Obviamente que siempre va a haber flujos o picos muy importantes concentrados durante el verano. Como lo pueden ver acá, entre febrero, marzo, abril es cuando tenemos los flujos más importantes de captura de adultos. Coincidente con el cultivo acá en la región que se encuentra en las etapas, digamos, reproductivas. Y acá un poco hemos hecho pie a una especie que ha generado resistencia a la soja BT, a la soja intacta. Y muchas veces se piensa que porque tengamos una especie que ha quebrado, digamos, resistencia, la tecnología no sirve. Y eso hay que tener muy en cuenta. Hoy la tecnología es muy importante todavía o tiene mucha vigencia en lo que hace al control del complejo de lepidópteros.
Un caso no menor es el caso de oruga bolillera, Helicoverpa, y pueden ver que a lo largo de evaluaciones que tenemos nosotros en distintas campañas, siempre tenemos oruga bolillera en soja no BT o soja RR1, mientras que hasta el momento, digamos, en soja BT, llámese intacta o soja conquista, no tenemos desarrollo de esta especie. O sea, este tipo de tecnología nos está ofreciendo una protección muy importante contra una especie que, como bien saben, y ya lo vamos a abordar un poquito más adelante, es compleja de manejar en el cultivo de soja. Lo mismo pasa con el complejo de defoliadora. En el complejo de defoliadora, está bien, tengo Rachiplusia, pero también tengo otra especie como Anticarcia, falsas medidoras en regiones del norte del país, y pueden ver que la tecnología BT manifestó un control muy contundente con el correr de las campañas. Obviamente, acá tenemos el caso, digamos, de la ocurrencia de Rachiplusia, pero también tiene un aporte importante en el control de defoliadora porque nos está controlando dos especies de, algunas de ellas de manejo complejo y de gran impacto en el cultivo de soja, como es falsa medidora, Crixodesis includens, y la otra especie no menor es Anticarcia, que si bien es una especie fácil de controlar en cultivo, pero sabemos que es una especie que tiene una gran capacidad de daño en la soja. Vamos a hablar un poquito ahora de estrategias de manejo. Vamos a estar focalizados ahora en lo que son estrategias de manejo apuntado a lo que es Rachiplusia nu, y acá lo vamos a abordar desde distintos aspectos. Por un lado, el tipo de tecnología que tenemos para manejar Rachiplusia nu en el cultivo de soja, hablando de productos, y la otra cuestión no menor, digamos, es la calidad de aplicación. Sabemos que Rachiplusia nu es una especie, digamos, en donde además del producto que se va a elegir para su control, es clave lograr una buena calidad de aplicación. ¿Y por qué hacemos referencia a eso? Porque es una medidora que tiende a ubicarse en el estrato medio del cultivo. Entonces, por ahí nosotros podemos tener el mejor producto con la mejor eficacia, pero si no tenemos en cuenta esos aspectos de lograr una buena llegada, digamos, al tercio medio, probablemente tengamos algún tipo de fracaso en el control de esta especie. En lo que hace a productos, nosotros cuando comenzó a aparecer el problema del Rachiplusia nu en soja intacta, teníamos productos que tenían registro para el control de esta especie, comenzamos a trabajar con algunos de ellos para ver si este biotipo que había adquirido, digamos, resistencia en soja intacta, tenía alguna diferencia en cuanto al comportamiento a los productos que estaban registrados. En ese momento, digamos, hemos trabajado con este biotipo aislado de soja intacta, hemos trabajado obviamente con una soja intacta y hemos evaluado estos distintos productos. Dos dosis de una diamida, un IGR y una mezcla de piretroide más neonicotinoide. ¿Por qué posicionamos esa mezcla de piretroide más neonicotinoide? Porque veíamos que muchas veces la ocurrencia de Rachiplusia en soja intacta comenzaba a coincidir con la presencia de chinche o en el caso de nuestra región con aplicaciones ya para picudo en donde se usan por lo general bastante estas mezclas. Entonces evaluamos, realizamos un ensayo en una condición un poco controlada. ¿Qué implica esto? Teníamos las plantas de soja, poníamos las larvitas de Rachiplusia, aplicamos y después de un cierto tiempo sobre esa misma planta de soja poníamos una nueva camada de orugas de Rachiplusia simulando una nueva reinfestación, que lo tienen acá en el protocolo del ensayo. ¿Qué es lo que veíamos? Poníamos la oruga, hacíamos la aplicación de las distintas estrategias y pueden ver acá que los distintos productos han sido muy contundentes en esas orugas que han estado expuestos a la aplicación. Entonces no veíamos diferencia entre las distintas herramientas. Cuando simulamos la situación de una nueva infestación con la plaga, tengan en cuenta que en esa nueva infestación simulamos colocar larvas L1, o sea, de los primeros estadios larvales, 11 días después de la aplicación, pudimos ver que había algunas herramientas que manifestaban tener una mayor persistencia en comparación a las otras.
Y esto es un aspecto, digamos, muy importante a destacar. ¿Por qué? Cuando yo defino una aplicación, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero cuando yo defino una aplicación para oruga medidora, una especie que por lo general se posiciona en el estrato medio del cultivo, tengo que lograr llegar a ese estrato medio. Y las mejores herramientas para ese manejo son apuntar con alternativas que tengan cierta persistencia. ¿Por qué? Yo me estoy asegurando en un momento en llegar al estrato medio. Después, por desarrollo del cultivo y demás, si tengo pocas posibilidades de volver a llegar al estrato medio, sé que tengo cubierto esa parte con algún producto que tiene persistencia o residualidad. Bueno, en la medida que esta problemática comenzó a avanzar, se comenzó a expandir en gran parte del área sojera del país y producto de que en muchas zonas se perdió la costumbre de manejar orugas defoliadoras porque la tecnología BT, la soja intacta estaba funcionando bien, se perdió algunos aspectos que hacen al timing o al ejercicio de hacer un manejo efectivo de estas problemáticas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Se generalizó el tema de rachiplusia, se comenzaron a hacer aplicaciones para su control sin tener en cuenta, digamos, algunos aspectos que antes sí eran considerados importantes en el manejo de orugas defoliadoras y comenzaron a reportarse que había falla de control. ¿Qué pasa? Cuando hay una falla de control, generalmente, digamos, lo más fácil de echar culpa es a que el producto no está funcionando, de que hay algún problema, digamos, con el tipo de producto. Pero hay muchas cuestiones previas que hacen a lograr un manejo efectivo de esta problemática, además del producto que yo he elegido. Entonces, en ese momento, cuando estaba todo el rum de que, mira, creemos que Rachiplusia puede tener cierto comportamiento diferencial, algunos productos, se hablaba de una tolerancia y demás, hemos realizado unos ensayos que fueron solicitados y los realizamos en forma conjunta con CASAFE y el AIRAC, evaluando distintas poblaciones de Rachiplusia nu colectadas de soja intacta de distintas regiones del país. Teníamos una población del NOA, una del NEA y dos poblaciones del centro-sur del país. Como pueden ver ahí, todas esas poblaciones fueron colectadas de soja intacta. Esas poblaciones llegaban al laboratorio acá de zoología agrícola, se hacía toda una serie, digamos, de pasos para criar esas orugas y someterlas a unos ensayos que lo voy a comentar un poquito más adelante. En esos ensayos trabajamos en primer lugar con productos que tenían registro para Rachiplusia nu, tratando de abarcar distintos modos o modos de acción. Entonces trabajamos con una diamida, con un piretroide, un acelerador del proceso de muda, en este caso el metoxifenocide, una espinosina, para que tengan en cuenta, digamos, estos dos productos los trabajamos porque hoy forman parte de una mezcla comercial que tiene registro para Rachiplusia nu, un pre-roll representado por el clorfenapir y un producto que fue lanzado hace poco, que es el isocicloceram, perteneciente a la familia de las metadiamida isosazolina. Entonces, acá teníamos ya un rango de grupos químicos, digamos, como opciones de rotación, y trabajamos en cada uno de ellos con diferentes concentraciones. Tengan en cuenta que la concentración 1X hace referencia a la dosis de registro de estos productos para el control de Rachiplusia nu. Pueden ver que trabajamos desde una concentración 0,25 por hasta una concentración 8 por, o sea, 8 veces la dosis de registro. Bueno, estos ensayos, como le decía, se hacían en condiciones controladas, en laboratorio, con una filial 1 de cada una de estas poblaciones de Rachiplusia nu provenientes de distintas regiones del país. Se hacía una serie de evaluaciones, digamos, que implicaban una evaluación a los 4 y 8 días después de la infestación, sería lo mismo a los 4 y 8 días después de la aplicación del insecticida.
Acá tienen un poco, digamos, la metodología del ensayo empleada para cada población de Rachiplusia nu. ¿Qué es lo que veíamos en cuanto al comportamiento de esta especie para las distintas regiones? En primer lugar, veíamos que en todas las o con todas las poblaciones que fueron colectadas en las distintas regiones, logramos ya a partir de la concentración 1X, que acuérdense que hace referencia a la dosis de registro, niveles de control bajo esta situación de ensayo superior al 90%, que son niveles de control esperables, digamos, en los distintos productos. Obviamente que a medida que aumentamos la concentración, ese control se hace más efectivo o más contundente. Acá un poco, digamos, si bien todas las poblaciones o todos los insecticidas tuvieron niveles de control superiores al 90%, teníamos el caso de la población del NEA, que había cierta variabilidad entre los insecticidas, pero siempre por encima del 90%. ¿Qué es lo bueno, digamos, de toda esta experiencia? Que nosotros de acá a un tiempo podemos hacer la misma o el mismo testeo y podemos ver si hay algún cambio, digamos, en la susceptibilidad de estas poblaciones frente a estos activos. Que eso nos va a estar indicando, digamos, que la población está en un proceso, digamos, de tolerancia a algunos activos. O sea, esto es una foto. Con la evaluación a lo largo del tiempo podemos tener una evolución, si es que evoluciona. Pero bueno, esta foto nos marcaba de que no había un problema, digamos, en el control del Rachiplusia nu dado por el tipo de producto. Ahí tienen un poco los niveles de sobrevivencia a la concentración 1X para los distintos activos y en las distintas regiones. Entonces, al ver que no había en ese momento un problema con el producto, pasamos a el otro aspecto que hace la importancia del manejo de Rachiplusia, que es el momento de aplicación. ¿Y por qué hablamos del momento de aplicación? Nosotros tenemos un lote o un cultivo de soja como esta situación. Cuando nosotros hacemos foco en el estrato medio, acá vemos todo el daño bien característico de medidora en el estrato medio. Y esto lo quiero destacar y quiero poner mucho énfasis en esto, porque como dije al inicio, nosotros podemos tener el mejor producto, digamos, pero cuando vamos a controlar medidora, si no llegamos acá con la cantidad suficiente de producto, muy probablemente fallemos el control. Y esto no es menor, digamos, porque además de que es una especie que se ubica en el estrato medio del cultivo, tiene ciertas particularidades que también hacen que el manejo sea más complejo. Acá tiene un poquito, digamos, el consumo de oruga medidora. Pueden ver el consumo ese siempre respetando nervadura. Y tiene la particularidad muchas veces cuando son orugas medianas o chicas, que además de ubicarse en el estrato medio, se ubican en vez de la hoja. Entonces, todo ese complejo de aspectos que hacen al comportamiento de esta especie determinan que el momento de aplicación, la calidad de aplicación tenga un peso muy importante en lo que es el control efectivo de esta problemática. Nosotros básicamente en algunas campañas hemos trabajado en lo que hace el momento de aplicación. Cuando hablo de un momento de aplicación, hablo básicamente de aplicaciones en etapas del cultivo en donde tenga asegurado llegar acá al estrato medio. En líneas generales, muchas de estas aplicaciones coinciden con los primeros flujos de orugas en el cultivo de soja, de orugas defoliadoras, de oruga medidora. Por lo general son cantidades bajas de orugas, orugas más chicas, en un momento en donde puedo tener asegurada la llegada al estrato medio. Versus una aplicación un poco más tardía, esperando, digamos, el umbral, en donde muchas veces puedo tener un cultivo con un importante desarrollo foliar, con mayor cantidad de oruga y en donde se puede ver dificultada la llegada de la alternativa acá al estrato medio. Hay un aspecto acá, si bien estamos hablando del momento de aplicación, pero hay un aspecto muy importante
en la elección de la herramienta que yo voy a posicionar en este momento. Si tengo que posicionar una herramienta en este momento, en donde me aseguro llegar con mayor facilidad al estrato medio del cultivo, tengo que apuntar a una herramienta que tenga persistencia. ¿Por qué? Yo una vez que proteja el estrato medio del cultivo, posteriormente, si yo tengo una nueva infestación de orugas, me sea muy dificultoso llegar al estrato medio. Entonces, si yo tengo posicionada una herramienta con persistencia, probablemente tenga cubierto, no probablemente, seguramente tenga cubierto por mayor tiempo este estrato medio del cultivo. Y las nuevas reinfestaciones, por lo general, se van a posicionar en lugares, digamos, más superiores del cultivo de soja, en donde la llegada del producto puede ser un poco más fácil. Entonces, trabajamos con este tipo de ensayo. Acá tienen la aplicación del momento, por llamarlo de alguna forma, temprano, con bajos niveles de oruga, y la aplicación es del momento un poco más tardío, con mayor nivel de oruga, con un cultivo más desarrollado. Siempre trabajando, digamos, vuelvo a hacer referencia, con un producto que tenga persistencia. Entonces, trabajamos en estos dos momentos. Estos fueron los resultados. Cuando hablamos de cantidad de orugas acumuladas, pueden ver, bueno, la cantidad que tuvimos en el testigo. En la aplicación esa temprana, una cantidad significativamente menor, y obviamente que en la aplicación esa tardía no tuvimos los niveles de testigo, bajamos la población de oruga medidora, pero en comparación a la aplicación temprana tuvo un nivel mayor de orugas medidoras. Esto un poco son fotos del ensayo, testigo, niveles de defoliación con el cual llegamos, digamos, un 10 o un 15%. El momento esa aplicación un poco más temprana, digamos, con una herramienta que tenga persistencia, pueden ver nivel de defoliación menor al 3%, y la estrategia, digamos, donde por ahí esperamos a la plaga, lo que me pasó cierta factura. Obviamente no es un testigo, pero sí tenemos, digamos, acá un mayor nivel de defoliación. Entonces, es un aspecto, digamos, a tener muy en cuenta cuando vamos a planificar la estrategia de manejo de oruga medidora en soja BT, no solamente la elección del producto, sino tener en cuenta todos aquellos aspectos que hagan a la calidad de aplicación, a la llegada en el tercio medio, y trabajar con alternativas que por sus características tengan persistencia en lo que hace el control de esta especie. Pasando ya a las otras orugas que por lo menos hasta el momento las tenemos controladas con la tecnología BT, llámese Intacta, Inconquesta. Vamos a hacer referencia a oruga bolillera. Sabemos que es una especie que puede ocurrir tanto en etapas tempranas como en etapas reproductivas del cultivo. Básicamente tenemos un complejo de Lycoverpa en donde, disculpen, en donde la especie principal que tenemos en el cultivo de soja es el Lycoverpa gelotopeum, pero también en algunas campañas se ha registrado la presencia de algunos especímenes de Lycoverpa armigera en soja. Nosotros las evaluaciones que tenemos de hace un tiempo atrás, siempre la especie que predominó en el cultivo de soja, por lo menos acá en la región, fue el Lycoverpa gelotopeum, que es la especie nativa. ¿Qué pasa con este complejo, digamos? Tiene ciertas particularidades que también hacen a su comportamiento u ocurrencia en el cultivo de soja. Es una especie bastante polífaga, también la podemos encontrar en numerosas especies vegetales alimentándose. Tiene una marcada preferencia, digamos, por alimentarse de órganos reproductivos, y pueden, como decía, estar en distintas especies, tanto cultivadas como especies silvestres o malezas, digamos. Acá tienen el caso del algodón, girasol, la vicia, cardo, nabo, cenizo, que son malezas. Y esta especie tiene la particularidad de que, a diferencia de lo que yo le comentaba en Rachiclusia, esta sí tiene la particularidad de resistir a condiciones adversas, básicamente a condiciones de muy baja temperatura. En otoño
y próximo, digamos, al ingreso del invierno, la oruga recibe un estímulo, digamos, del ambiente que determina que esta especie siempre empupa en suelo. Pero ¿qué es lo que pasa? Esa última generación del verano o la que está en el otoño tiene el estímulo del ambiente que determina que vaya en pupe en suelo, pero que esa pupa tenga ciertas particularidades que le permitan resistir un periodo más prolongado en el suelo. ¿Por qué? Porque va a ser la pupa que va a resistir a esas condiciones adversas y la que va a reiniciar el ciclo de la especie para la campaña siguiente. Muy distinto a lo que era Rachiplusia. Rachiplusia no empupa en suelo, empupa en hoja y una vez que viene el frío, la helada, corta el ciclo. En esta especie no. Lo que nosotros vemos en la zona y también en otras zonas donde por lo general durante el invierno se hace algún tipo de cultivo del tipo leguminosa, porque es una especie que tiene una marcada preferencia por alimentos ricos en proteína, vemos que las primeras generaciones, por ahí de septiembre, octubre, comienzan a colonizar estos cultivos. En el caso nuestro, un cultivo muy común, digamos, es el garbanzo. Entonces tenemos las primeras generaciones sobre el garbanzo, que es una legumbre, digamos, invernal. Generalmente esas primeras generaciones coinciden, digamos, con el garbanzo en etapa reproductiva. Tengan en cuenta ya lo que se dijo, que es una especie que tiene una marcada preferencia por alimentos que le ofrezcan buenos niveles de proteína. Entonces, siempre que ella tenga el grano, va a preferir, digamos, ir a alimentarse del grano. Entonces, en garbanzo tenemos las primeras generaciones y las generaciones siguientes van a ocurrir, digamos, en el cultivo de soja. Un comentario, digamos, con esta especie. Esta especie, como decía anteriormente, es blanco de la tecnología BT. Nosotros a lo largo del tiempo hemos visto que en la medida que se ha masificado la soja BT, básicamente la soja intacta, las poblaciones de este lepidóptero han ido bajando. O sea, hoy en una soja RR1 o en una soja en list o en un cultivo de garbanzo, no tenemos las presiones de Helicoverpa que teníamos hace 10 campañas atrás, producto, digamos, del efecto de la masificación de la tecnología BT que tuvo, digamos, un impacto en la dinámica de este lepidóptero. Bueno, lo que le decía con Helicoverpa es una especie que puede atacar en etapas vegetativas, como lo ven acá. Nosotros en la región, por lo general, siempre ocurre, digamos, en etapas vegetativas de las hojas RR1 o de la soja en leaves, y después puede ocurrir una ocurrencia en etapas reproductivas, digamos, que acá puede ocasionar importantes daños al cultivo. Tienen los daños que realiza en etapa vegetativa, en líneas generales al arranque hace defoliaciones muy leves sobre los foliolos sin desplegar. A medida que va avanzando el tamaño, esas defoliaciones se pueden hacer un poco más marcadas, pero pueden ver que esta es una defoliación característica producto de una oruga bolillera chica que en su momento estuvo alojada en el foliolo sin desplegar. El problema mayor radica en el daño que hace esta oruga un poco más desarrollada, en donde muchas veces me daña y me afecta el brote apical de la planta de soja en etapas vegetativas, lo que obliga al cultivo a comenzar a ramificar y a perder su estructura normal, que eso puede tener, digamos, un impacto posterior en lo que es la productividad del cultivo. Después, el daño mayor de esta especie está focalizado en la etapa reproductiva, en la etapa, digamos, de formación de vaina, de llenado de grano. Como decía, es una especie que tiene un hábito muy importante para alimentarse de aquellos órganos que le ofrezcan mayor nivel proteico, en este caso los granos, y pueden ver en el caso de soja lo difícil o el impacto que puede llegar a ocasionar. Entonces, es una plaga, digamos, a la cual hay que darle mucha importancia, no solo en etapas vegetativas, sino también en las etapas reproductivas, en donde me afecta de manera directa el rendimiento del cultivo. ¿Qué estrategias tenemos hoy para manejar bolillera en soja? Hablando de soja RR1 o soja en list. Básicamente,
en lo que hace a la ocurrencia en etapas iniciales. ¿Puedo tener la opción del tratamiento de semilla? Sí, puedo tener la opción de tratamiento de semilla, en este caso con productos específicos para el lepidóptero. Hoy básicamente tenemos el caso de las diamidas, en donde las diamidas me ofrecen un control inicial. Acá pueden ver un testigo versus un tratamiento con una diamida, un control inicial efectivo, cuya duración, digamos, como siempre la pregunta cuando yo empleo un tratamiento de semilla, es ¿hasta cuánto controla? Bueno, ese periodo de protección va a ser variable y va a depender mucho de la situación bajo la cual se está desarrollando el cultivo y de la presión de la plaga. Si yo tengo un cultivo que está desarrollándose en una condición poco favorable y tengo un ambiente que a su vez va a ser favorable para esta plaga, y seguramente el periodo de protección se va a cortar. Pero pueden ver el aporte del tratamiento de semilla básicamente en lo que es el control de esta especie y en el nivel de brotes dañados. El otro aspecto importante del control de bolillera en el cultivo de soja es básicamente a través de tratamientos foliares. Tiene la particularidad, digamos, de que en etapas vegetativas del cultivo tengan en cuenta que la especie siempre se va a posicionar o siempre va a reinfectar los órganos más jóvenes, o sea, siempre va a ir a colocar huevo en los brotes tiernos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo cuando detecto oruga bolillera en la soja, hago una aplicación, tengo un control inicial que es efectivo, pero si yo tengo al poco tiempo una nueva reinfestación de la plaga posicionada sobre nuevos brotes, digamos, tiernos, y voy a tener que estar muy atento a lo que es el monitoreo para ver en qué momento esa aplicación foliar comienza a perder persistencia. Pueden ver acá una aplicación en B2, acá tuvimos un avance, o sea, teníamos constantes reinfestaciones de oruga bolillera, y pueden ver que 14 días ya tengo de nuevo instalada, digamos, la plaga. Y esto no es porque el producto no ha funcionado, el producto ha funcionado, digamos. Lo que hace la persistencia o el control de las herramientas foliares, sobre todo en etapa vegetativa, es el comportamiento propio de la plaga. Acá pueden ver, el producto funcionó, sí funcionaron los productos, logré disminuir de manera significativa el nivel de brotes dañados, pero bueno, tengo que estar muy atento con el monitoreo para definir cuándo o en qué momento realizo una nueva aplicación si es necesaria. Pasando a lo que es el complejo de orugas defoliadora, hablando también, digamos, de la soja RR1, tengo dos especies que, acuérdense, la soja intacta la controla, la soja conquista la controla, pero en la soja RR1 voy a tener problemas con esta especie, que son anticarcia y falsa medidora. Generalmente especies que están posicionadas en etapas vegetativas avanzadas y en las etapas reproductivas del cultivo. Tenemos diferencia en el control de estas especies. Hay diferencia en cuanto al control de la especie, que muchas veces no está dada, digamos, solamente por el posicionamiento que tienen estas especies en los diferentes estratos de cultivo. Acuérdense, medidora, estrato medio, y en el caso de anticarcia siempre ocupa una posición en el estrato superior del cultivo. Entonces, eso nos está ofreciendo cierto margen en lo que hace el control a partir de la llegada del producto. Pero ¿qué es lo que pasa? También hay algunas cuestiones, digamos, de características biológicas, de comportamiento, que el control con los activos que hoy tenemos en el mercado no sea el mismo cuando hablamos de anticarcia que cuando hablamos de falsa medidora Chrysolis sin gluten. Esto pueden ver un ensayo que realizamos hace unas campañas en una soja RR1. Teníamos la población acá de oruga, hacemos la aplicación, pueden ver que esa aplicación se realizó con presencia de orugas medidoras, representadas principalmente por falsa medidora y con presencia, digamos, de anticarcia. Bueno, también teníamos orugas chicas. Estos eran los niveles de orugas que teníamos en los distintos tratamientos pertenecientes a las distintas especies. Acá tienen un poco las herramientas que usamos en ese momento, productos que fueron desde un producto, digamos, de contacto, un IGR, una mezcla de metoxifenozide más espinetoram, una diamida y un pirrol.
pueden ver que cuando hablamos de anticarcia, básicamente producto que aplicamos, producto que tuvo, digamos, mucha contundencia en el control de esta especie. Pueden ver que en todos los casos, a los 7 días después de la aplicación, la mayoría de los productos han estado en el orden del 100% del control de anticarcia. ¿A qué voy con esto? Especie mucho más sensible para controlar con los activos que tenemos. Ustedes muchas veces fíjense en los marbetes de los productos y hay muchas veces cuando los productos tienen registro para anticarcia o para rachiplusia, generalmente las dosis son menores en muchos casos en comparación al registro que tienen para falsa medidora. ¿Qué es lo que pasa con falsa medidora? Y ya tenemos herramientas en donde la performance de control, digamos, es mucho menor y otras que son más eficaces, digamos. Entonces, ¿a qué voy con esto? Si yo estoy en una zona en donde siembro soja RR1, siembro soja en list, y es una zona, digamos, históricamente o que suele tener problemas con falsa medidora, bueno, tengo que tener planificada en la estrategia productos que sean efectivos en el manejo de esa especie. Esa especie es la que me va a determinar qué es lo que voy a aplicar en el cultivo de soja. Esto también como para que tengan una referencia. Cuando comenzó acá a aparecer rachiplusia en soja intacta, que se comenzó a generalizar, también comenzamos a tener rachiplusia como especie predominante en algunas campañas en soja RR1 o en soja, digamos, en list. Entonces, estos son unos ensayos que realizamos en una campaña en donde tuvimos en el ensayo tanto presencia importante de Chrysois includem, falsa medidora, en soja RR1, como presencia importante, digamos, de Rachiplusia nu, la oruga medidora. Pueden ver, trabajamos con estos tipos de producto, una diamida más un piretroide, una diamida en distintas dosis, y un producto que por lo general, digamos, o sea, por suerte hoy tenemos varios de estos tipos de productos, digamos, que llámese una mezcla de benzoato más lufenurón, una espinosina, más un acelerador de proceso en muda, un pirrol, o sea, tenemos opciones que pueden tener un control inicial más contundente. En este caso trabajamos con la mezcla de benzoato de mamectina más lufenurón. Pueden ver cuando evaluamos esas alternativas sobre Rachiplusia nu, vimos que todas las herramientas tienen controles muy importantes sobre esta especie. ¿Qué es lo que pasa? Cuando evaluamos el comportamiento o la efectividad sobre falsa medidora, ya acá comienzan a marcarse diferencias entre las alternativas. En este caso pueden ver que la alternativa representada por la mezcla esta de benzoato más lufenurón mostró mayor contundencia en comparación a las otras herramientas. A lo que voy, y volviendo un poco a lo que dije inicialmente, si yo estoy en una zona donde históricamente el problema o el foco dentro del complejo del lepidóptero es Chrysois includem, y es una zona en donde tengo que sembrar ya sea el refugio o siembro soja RR1 o soja en leaf, la planificación de la estrategia del manejo del complejo de lepidópteros, de foliadores, debe estar concentrada en falsa medidora, con el producto, con el momento de aplicación, con la tecnología de aplicación. Un poco terminando o cerrando con la parte esta de defoliadora de soja, hoy está vigente la tecnología BT, hoy sí está vigente la tecnología BT. Como lo dije anteriormente, una tecnología que hasta el momento tiene un control contundente sobre especies que son difíciles de manejar o de controlar en el cultivo, como oruga bolillera, como falsa medidora, sumándose a esta especie anticarcia gemantale. O sea, hoy en la tecnología tenemos una única especie que ha generado resistencia y es mejor que tratemos de mantener esa tecnología por mayor tiempo para tener una mayor sustentabilidad en lo que hace el manejo del complejo del lepidóptero en el cultivo de soja. Por eso es importante proteger esa tecnología. La estrategia de manejo de oruga medidora en soja BT, básicamente tenemos que volver a reflotar
todo lo que usamos antes de que esté la tecnología BT en el cultivo de soja. El monitoreo frecuente, la planificación de las estrategias de manejo que voy a incorporar en el cultivo, el momento de aplicación, calidad de aplicación. Hasta el momento no hemos registrado fallas de control de Rachiplusia nu a partir de algunos activos, por lo tanto también tenemos que tener en cuenta que hoy tenemos un abanico importante de opciones para controlar defoliadoras o lepidópteros en soja. También tenemos que hacer una planificación en donde se tenga como, o en la conciencia, la rotación de modos de acción. La ocurrencia de Rachiplusia nu en soja BT, obviamente que cambió el escenario actual de lepidópteros en este cultivo, con la incorporación o la aparición de nuevos desafíos que deben ser abordados de manera integral, tratando de hacer foco en la protección y en el uso racional de las herramientas que tenemos hoy para manejar este complejo de lepidópteros que tenemos, o el complejo de plagas que tenemos en el cultivo de soja. Eso era un poco, digamos, lo que le tenía para comentar de orugas en soja. Ahora vamos a hacer mención qué es lo que estamos viendo con la chicharrita de maíz Dalbulus maidis. Básicamente voy a presentar los datos que se van obteniendo de la red nacional. La red nacional, digamos, es un proyecto que incluye el monitoreo de este vector en todo el área maicera del maíz. Es un proyecto, digamos, exitoso porque ha permitido la vinculación de distintas instituciones, digamos, para trabajar de manera más comunada en aportar información muy valiosa al sector productivo en lo que hace a uno de los aspectos clave que hemos visto que hacen al manejo de este vector, que es el conocimiento de su dinámica, su ocurrencia, digamos, o su conocimiento sobre la población. Entonces, yo voy a hacer referencia a todo un trabajo, digamos, que viene desarrollando ya hace más de un año esta red nacional, digamos, en donde están involucradas todas estas instituciones, digamos, que hacen a el seguimiento y a la obtención de información para brindarle al sector productivo. ¿Qué es lo que pasó? Estos son unos mapas de calor que están establecidos en función de los niveles de capturas que se van teniendo de chicharrita en las distintas regiones del país. Pueden ver que desde el informe 28, que hace referencia, digamos, a la primera quincena de octubre, como para que tengan, referencia, hasta el informe 31, que ya pasamos de un principio de octubre a una segunda quincena de noviembre, hubo algunas zonas que manifestaron alguna evolución en la captura de chicharrita. Cuando hablamos de algunas regiones, estamos hablando de las regiones históricamente endémicas de Dalbulus maidis, que son básicamente en NEA y también en algunas zonas del NOA. Sin embargo, pueden ver en estos mapas, digamos, que hay una gran parte, digamos, de la región maicera del país, en donde los niveles de captura o las detecciones de Dalbulus maidis son prácticamente nulas. Entonces, esto ya nos está dando un panorama importante, digamos, de cómo está evolucionando esta problemática. Ahora, si hacemos foco en esas regiones endémicas, digamos, y comparamos cómo estábamos el año pasado para esta misma época con respecto a este año, digamos, para la misma época, tengan en cuenta que, ¿cuál es la diferencia? En el 2024 tuvimos un efecto muy notorio, producto de los inviernos muy intensos que tuvimos. Muchos días de helada, con heladas, digamos, muy intensas, mucha frecuencia, digamos. Este invierno, básicamente, hablando del invierno del 2025, fue en muchas regiones menos crudo. ¿Ocurrieron heladas? Sí, ocurrieron heladas. ¿Hubieron heladas de intensidad? Sí, hubieron algunas heladas de intensidad. Pero básicamente este 2025, aparte del efecto ese del frío, tuvimos un gran aliado que fueron las amplitudes térmicas. Cuando hablo de amplitudes térmicas, hablo ya una vez pasado el riesgo de helada,
ya en septiembre, principios de octubre, se comenzaron a registrar en muchas zonas amplitudes térmicas muy importantes. O sea, días calientes, con noches bastante frescas, que eso contribuyó a que la población baje. Entonces, cuando hacemos referencia a la región del NOA, podemos ver en el 2024, esta era la situación. Tengan en cuenta que los valores celestes hacen referencia a las capturas de Dalbus maidis. Cuando más oscuro se pone el color, es porque hay mayor nivel, digamos, de captura. Esto era en el 2024, esto en el 2025. O sea, hoy no estamos por ahí en una situación semejante al 2024, pero no estamos muy distantes, digamos. Hoy tenemos algo más de presencia del vector, pero sin que llegue, ya lo vamos a mostrar un poquito más adelante, a ser la situación que teníamos el año ese de la epifitia. Hoy en la región NOA, del último reporte, digamos, tenemos un 46% de las localidades que no tuvieron captura de Dalbulus maidis, y cuando analizamos las localidades hoy en el NOA, como para que tengan referencia, básicamente todo el maíz, digamos, se siembra ahora en diciembre y durante enero. Hoy la superficie con maíz como cultivo acá en la región es muy poca, digamos, algunos lotes para producción hortícola, algunos lotes para la producción, digamos, de semilla, pero es mínimo, digamos, la cantidad de maíz que tenemos sembrado tempranamente. Pero cuando analizamos las trampas que hoy en la región están colocadas sobre el cultivo de maíz, podemos ver que viene teniendo, digamos, una evolución la chicharrita. Obviamente que son solo 5 localidades que representan el 9% de la totalidad de localidades relevadas acá en la región. Vuelvo de nuevo a lo mismo. Acá el grueso del maíz se siembra, digamos, durante diciembre-enero. Cuando comparamos la situación del NEA, pueden ver en el 2024, la situación del NEA era bastante tranquila, con ocurrencia mínima de Dálvulus. Hoy en el NEA hay que tener en cuenta que hay una importante superficie de maíz sembrado de manera temprana, o sea, hay que estar muy atento a eso, hay que tener cierto seguimiento sobre eso, pero lo que nos está marcando, digamos, en el 2025, que estamos en una situación no muy distante del 2024, obviamente hay que tener en cuenta estos incrementos de estas cantidades mayores, dado que en esa zona ya hay una importante cantidad, digamos, de lotes de maíz que fueron sembrados tempranamente. Y esto un poco lo reflejamos en estos gráficos. Pueden ver en el NEA cómo comenzó a haber cierto avance del vector, y cuando comparamos los datos de las trampas que hoy están colocadas en el cultivo de maíz, tengan en cuenta que el 68% de las trampas en esta región están colocadas sobre el cultivo de maíz. Podemos ver que también viene mostrando una evolución. Pasamos a lo que es la otra región, litoral. El litoral también comenzó a tener cierto incremento en cuanto a los niveles de captura. Acá en el litoral hay que hacer una diferenciación, que eso lo vemos muy marcado, digamos, entre lo que es Entre Ríos con Corrientes. Y cuando hablo de esas dos provincias, por lo general lo que estamos viendo nosotros, Entre Ríos viene bastante tranquila en lo que hace a las capturas del vector. Ya Corriente, hay algunas zonas que comienzan a haber cierto incremento en la ocurrencia de Albulus maidis. Hoy, en la zona esta del litoral, hablando de Corriente, Entre Ríos, el 97% de las trampas están colocadas sobre lotes con maíces tempranos. O sea, hoy en esa región hay una predominancia del maíz, digamos, de primera, en donde también se viene viendo una evolución en la captura de chicharrita, pero pueden ver los niveles. En comparación a lo que teníamos, lo que mostraba anteriormente en el NOA y en el NEA, acá los incrementos son mucho menores, digamos, con el correr del tiempo. La región centro-norte, una región en donde hay un marcado predominio de localidades que no registran todavía captura de Dalbulus maidis. Cuando analizamos las trampas que están colocadas sobre cultivo de maíz, con cultivo de maíz de primera, que representan un 77% de las localidades en esta región, también vemos un avance, pero pueden ver muy leve del vector.
y obviamente en niveles que son mucho menos significativos que lo que veíamos en las zonas endémicas como el NOA y el NEA. Y por último, la región centro-sur, también con un predominio de localidades que no presentan hasta el momento capturas del vector. Acá en esta región, el 66% de las trampas están colocadas sobre lotes con maíz de primera, y pueden ver que acá básicamente el problema está planchado. ¿A qué voy con el resumen de las distintas regiones? Que hay que tener en cuenta, digamos, que el comportamiento del vector es variable. Obviamente hay cierto riesgo cuando estamos hablando de zonas endémicas, no NEA, en donde ya históricamente se sabe que la plaga tiene ciertas condiciones ambientales y de presencia del hospedero que pueden hacer, digamos, que su evolución sea un poco más marcada. ¿Con qué voy con todo esto? Sabemos lo que es capaz de producir la chicharrita en el cultivo de maíz. No quiero decir no hagan maíz, es que si nosotros planificamos la inserción del cultivo en el sistema, tenemos que comenzar a tomar ciertas cuestiones referidas al manejo de la problemática. Hoy, a comparación de la epifitia, creo que hay mucha información de lo que hace la dinámica, de lo que hace la estrategia de manejo. Estamos mucho mejor preparados, digamos, para manejar esta problemática en comparación a hace 2 años atrás. Y un poquito, digamos, ya para ir terminando, nosotros acá en la región del NOA tenemos un convenio junto con los grupos CREA de acá de la región NEA, de la región NOA, disculpen, focalizado en evaluar distintas estrategias para el manejo de esta problemática. Dentro de esas distintas estrategias hay un aspecto muy importante que hace a la dinámica y al grado de infectividad del vector, que es un poco lo que voy a mostrar ahora. Y como dije, el conocimiento de la dinámica, cómo estamos, digamos, hoy frente a esta problemática en las distintas regiones del país, es la base del manejo. Pueden ver que siempre el conocimiento de la población, el tener poblaciones bajas, implican que todas las estrategias que yo vaya adoptando posteriormente sobre el cultivo tengan un mayor éxito. Acá yo le voy a mostrar básicamente los relevamientos que tenemos de la dinámica del vector y del grado de infectividad en una zona del sudeste de Catamarca. Esa zona, digamos, tiene la particularidad de tener a lo largo del año 2 veces cultivo de maíz, durante la primavera para la producción de semilla y en el verano ya el maíz para la producción de grano. Cuando yo voy a comparar la situación de la primavera de esta región, primavera 2023, 24, 25, pueden ver, esto es lo que teníamos nosotros en la primera 2023. En la primavera previo a la epifitia, estos eran los niveles acumulados de chicharrita por trampa a lo largo de todo ese periodo. En la primavera del 2024 pasamos de esto a esto, 0,5 chicharrita, como para que tengan la magnitud que tuvo ahí el frío del invierno, la amplitud térmica. Y esta última primavera, como decía, no estamos como en el 2024, pero estamos más cerca en comparación a lo del año de la epifitia. Eso es trampa amarilla, esto es lo que tenemos hoy sobre el cultivo de maíz en cuanto a la cantidad de chicharrita. Esto era lo que teníamos en el 2023, 2024 ausencia de la plaga en el cultivo de maíz y 2025 tenemos presencia, pero en comparación al 2023 pueden ver que son sustancialmente, digamos, menores. Y el otro aspecto importante es el grado, digamos, de infectividad de esa población de chicharrita. Nosotros básicamente comenzamos con el proyecto de los CREA, evaluamos de manera mensual los niveles de infectividad de la población a uno de los patógenos, que es el piroplasma, digamos. Entonces acá tienen la curva que hace referencia a ese grado de infectividad. Pueden ver que allá en el 2023 comenzamos con un 3, un 10%, digamos, de individuos infectivos de piroplasma en la epifitia. Pasamos a la campaña esa de epifitia con valores, pueden ver, de un 90, 93%,
de individuos infectivos a espiroplasma, que es lo que pasaba en ese momento. Teníamos un 90-93% de individuos infectivos y teníamos 4.000, 10.000 individuos, digamos, acumulados en el mes. O sea, además de tener un alto grado de infectividad, teníamos una alta población. Después, ya en el 2024, producto del frío, de las amplitudes térmicas, en esa zona se vio reducida de marcada muy significativa la población de chicharrita. Teníamos chicharritas infectivas, pero con niveles mucho menos importantes. Y esta es la situación que tenemos hoy en lo que hace al grado de infectividad. Niveles de infectividad, o sea, nos está indicando que el vector tiene presencia o está infectivo de piroplasma, solo que muchas veces acá lo que hace el grado de peligrosidad es la población, digamos. No es lo mismo tener un 3, un 10% de individuos infectivos cuando tenemos más de 200 chicharras acumuladas a lo largo de ese periodo, tener un 10, un 37% de infectivo con niveles de chicharra, digamos, en ese periodo acumulado que llegaron a 0,5, un 43, un 20% de infectivo con niveles de chicharra acumulado en ese periodo de 14,4. O sea, acá hay un juego, digamos, entre grado de infectividad, dado que es un vector, y población, digamos. En la medida que esos dos parámetros sean bajos, seguramente la campaña maicera va a ser mucho más sencilla de llevar a cabo. Así que bueno, eso es un poco lo que tenía para contarle. Cualquier duda, consulta a su disposición. Este es producto, digamos, de todo un equipo de trabajo, digamos, que la verdad le pone mucha voluntad, digamos, y mucho empeño para un poco lograr lo que se ha mostrado hoy y muchas otras cosas más que tenemos de acá de este área. Muchas gracias. Muchas gracias, Augusto. La verdad que súper claro, muy bueno todo. Voy a dejar abierto el chat para el que tenga consultas y yo voy a dar una parte del portfolio de Atanor. Cuando, cuando termine eso, podemos leer tus consultas o las consultas que Perfecto. tengan hacia vos o hacia mí, no hay problema. Perfecto. Bueno, quería mostrarles un poquito del portfolio que tiene Atanor. La verdad que es un portfolio muy amplio donde vamos a repasar un poquito qué insecticidas tenemos nosotros. Esta es una placa de los herbicidas, nada más pasar a aprovechar a mostrarles qué postemergente cuenta hoy Atanor para el cultivo de maíz, mesotriones, si tenemos problema de yuyo colorado, es un HPPD, y nicosulfurón, una molécula que también es postemergente maíz para el control de sorgo de Alepo. Estos dos se pueden combinar y sumarle atracina le va a dar un mejor control. Después, rapidito para soja, tenemos glufosinato de amonio y 2,4-D, microemulsión, tienen registro para sojas y maíces en list, también lo podemos aprovechar. Así que, bueno, nada, eso era brevemente. También tenemos otras moléculas, pero para no irnos tanto de tema. Vamos a los insecticidas. Bueno, tenemos metoxifenocide, como hoy comentaba Augusto. Es un IGR, va a acelerar el proceso de muda de las larvas. Este producto nos da la ventaja de no daña benéficos, tiene persistencia y es un producto que a costo-dosis tiene muy buena relación. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta dentro de nuestro paquete de control de orugas. Eh, es un producto que hay que tenerlo en cuenta cuando tenemos larvas pequeñas, que nos va a ayudar a empezar al control de orugas. No es un único producto, sino para tenerlo dentro del portfolio del manejo de larvas. El segundo producto es clorantraniliprole, también nos da el beneficio de ser específico para el control de orugas, no va a dañar insectos benéficos y el plus que tiene con respecto a metoxifenocide es que nos va a controlar todos los tamaños de larva. Hoy Augusto mostraba el control de las defoliadoras del clorantraniliprole y es un producto muy bueno también para tenerlo en cuenta dentro del control de orugas. Tiene excelente persistencia en el cultivo, entonces nos va a dar esa residualidad que necesitamos y podemos llegar a ese estrato medio para el control de defoliadoras.
Contamos también con bifentrin, es un piretroide. ¿Qué va a pasar con el bifentrin? Necesitamos muy buena calidad de aplicación porque es un producto de contacto. Este producto, el plus que tiene es que también va a controlar chinches si tenemos, o algunos picudos o algún otro insecto que necesitemos tener un rápido volteo. La desventaja es que no tiene residualidad, pero podríamos complementarlo con un metoxifenocide, por ejemplo, para que alargar la residualidad del tratamiento. Otro producto que contamos es Metomil, tiene un gran poder de volteo. Este producto lo probó Augusto para el control de chicharrita. Tiene muy buen poder de volteo, no tiene tanta residualidad, pero cuando tenemos altas poblaciones y necesitamos controlarlas, nos va a venir muy bien. Contamos con tiametoxan más lambda. Este producto es específico para chinche, pero al contar con la lambda cialotrina, que es un piretroide de amplio espectro, nos va a poder brindar distintos tipos de plagas. Por ejemplo, orugas, chinches como ya les mencioné, o pulgones, trips, etc. Y el neonicotinoide es específico para chupadores. Este producto nos va a dar residualidad y persistencia para todo lo que sea picador suctor. Pensando también si tenemos chinches dentro del cultivo de soja. A su vez también se lo estuvo probando para el control de chicharrita, por esto de que va a tener lo de picador suctor y el volteo con el piretroide. Contamos con abamectina, este producto es más pensado para todo lo que sea arañuela y trips, nada más que mencionarle que lo tenemos en el portfolio. Bueno, rápidamente mostrarle que también tenemos fungicidas, tenemos para cultivo de soja, contamos con Lanfor Pro, que es azoxystrobina más ciproconazole. Este producto nos va a controlar muy bien lo que es mancha marrón, que es muy común, una enfermedad predominante. El costo-dosis de este producto es muy económico. Es un producto de base que va a tener el triazol para controlar hongos que ya están establecidos y nos va a dar residualidad con la azoxystrobina. Y un producto superior o superador es proteoconazole más azoxystrobina, porque el proteoconazole tiene una fungitoxicidad superior a lo que es el ciproconazol. Y ya nos va a controlar Cercospora kikuchi, que no es muy buen controlado por otros fungicidas, pero sí lo controla muy bien el proteoconazol. Va a tener mayor, entonces, fungitoxicidad y va a tener mejor control sobre hongos resistentes. Bueno, les quería comentar, esto siempre comento en todas nuestras capacitaciones, qué herramientas digitales podemos ofrecerle a los productores. Contamos con herramientas que los pueden utilizar desde nuestro número de WhatsApp Datanor, es un chatbot donde ustedes pueden acceder a compatibilidad de mezclas. Después podemos poner qué tipo de malezas tenemos y nos va a dar una recomendación dentro de nuestro portfolio. Y el compatibilizador de mezcla también es dentro del portfolio Tanor para que puedan utilizar aplicaciones seguras. Y también otra herramienta que cuenta el chatbot es calculador de volúmenes. Yo le puedo comentar cuántas hectáreas tengo que aplicar, de qué productos, y también coloco la dosis y nos va a decir qué cantidad de productos necesitamos. Entonces les voy a mostrar rápidamente. Uno tiene que acceder al chatbot. Yo ya estoy registrado, entonces me saluda con mi nombre, nos consulta qué estamos buscando y tenemos un menú principal. ¿Qué podemos acceder desde el chatbot de Datanor? Todo el portfolio, pueden consultar qué productos tenemos y los marbetes. Compatibilidad de mezclas, que es la herramienta que les voy a mostrar ahora. Hoja de ruta es dentro del mes qué productos son los que vamos a estar utilizando por cultivo. Atanor XL es el envase de 1000 litros que cuenta Atanor. Atanor Pro son todas las capacitaciones que tenemos, ahora les voy a mostrar, y bueno, otras opciones. Bueno, cuando seleccionamos compatibilidad de mezclas, nos va a ir dando opciones de qué productos vamos a usar, qué glifosato, y lo único que hay que hacer es ir seleccionando el producto que queremos, que vamos a utilizar. En este caso, bueno, vamos eligiendo qué glifo, qué atracina,
qué 2,4-D, qué dicamba, o si vamos a usar dicamba o no, y si vamos a usar ese metolaclor. Después de eso nos figura todo el listado de productos que tiene Atanor hoy en el portfolio. Es solamente seleccionar con un número, por ejemplo, ya acá puse el número 5, flumioxacin, y automáticamente nos va a tirar el resultado. En este caso yo seleccioné glifosato sólido más flumioxacin más S-metolaclor y nos va a dar la compatibilidad de esta mezcla dentro de los productos de Atanor. En este caso nos dice que la compatibilidad es buena, que cuál es la máxima de cada producto que podemos usar por hectárea. Si alguna sugerencia nos puede sugerir cambiar el 2,4-D, Atanor tiene 2, o cambiar el glifosato. En este caso ninguna, la compatibilidad es buena y acá vemos una foto de esto fue llevado a cabo en laboratorio hasta los 45 minutos y la mezcla se mantiene estable sin agitación, entonces es buena. ¿Qué otra cosa podemos hacer con este chatbot? Que es totalmente gratuito a cualquier persona que nos escriba a nuestro WhatsApp, puede calcular el volumen de cada producto que va a usar. En este caso, la misma mezcla, hay que seleccionar las dosis y darle que nos calcule. Acá nosotros ponemos qué dosis vamos a usar de cada producto, como les mencionaba, las hectáreas que vamos a aplicar y qué volumen de caldos usa nuestro mosquito y el volumen del tanque del mosquito. Y automáticamente nos tira el resultado. Entonces yo había seleccionado 200 hectáreas, el volumen 70 litros por hectárea y el volumen del tanque de la pulverizadora. Y nos va a decir el total de producto que necesitamos y cuánto necesitamos por cada tancada del mosquito. Entonces esto es un PDF, se lo podemos mandar al mosquitero para que lo sepa preparar. Le va a decir el orden de carga y qué cantidad necesita por tancada. Pienso que está muy bueno para solucionar. Bueno, y esta es la próxima herramienta que, que creo que no va a salir el audio. A ver. Bueno, esta es la nueva herramienta de selección de productos de acuerdo a la maleza que tenemos. A ver si logro. Denme un segundo. Ahí, acá estaba. Ahí volvemos. Hola, hoy les voy a mostrar cómo utilizar el recomendador de productos de Atanor. Es tan sencillo como utilizar el WhatsApp. Pueden utilizarlo desde su teléfono o, en este caso, yo voy a utilizar WhatsApp Web para mostrárselos. Entonces, lo primero que voy a hacer es entrar al chat de Atanor. Le voy a comentar algo para que el chatbot comience a contestarme. Muy bien. Como yo ya estoy registrada, me saluda con mi nombre y me arroja un menú principal. Si es la primera vez que lo van a utilizar, necesitan aceptar términos y condiciones. Voy a ir a menú principal y tenemos muchas opciones. Voy a seleccionar recomendador de productos. Le doy Enter. Muy bien. Y ahí me arroja un menú donde tenemos que seleccionar qué cultivos vamos a estar sembrando. Puede ser girasol, maíz, soja y dependiendo que si es de primera o de segunda, vamos a seleccionar y también tenemos trigo. En este caso voy a seleccionar maíz tardío. Le voy a dar Enter. Y ahora puedo seleccionar hasta 3 malezas importantes en mi lote, donde la primera que voy a seleccionar es la que aparece en mayor proporción. En este caso voy a seleccionar Borreria gonfrena, le doy Enter. Me da la opción de seleccionar una maleza más, que pueden ser cardos, comelina. En este caso yo voy a seleccionar gramíneas. Le doy Enter. Y podría seleccionar hasta una tercera maleza, que en este caso voy a seleccionar ninguna. Ahora debemos seleccionar en el menú cuál es la estrategia. En este caso tengo una sola opción, así que voy con esa. El siguiente paso es seleccionar desde dónde vamos a comenzar los tratamientos. ¿Desde qué momento? ¿Desde barbecho químico largo, barbecho químico intermedio, barbecho químico corto, preemergentes, o sea, previo a la siembra, o posemergencia? En este caso voy a seleccionar un barbecho químico corto.
Como es un maíz tardío, tengo muchas opciones de aplicaciones en el medio. Voy a seleccionar barbecho químico corto. Muy bien, ¿cuál es la situación de presión de malezas? Voy a seleccionar que la presión de malezas es alta. Le doy Enter y ahí recibimos una recomendación de acuerdo al portfolio de Atanor y al momento que seleccionamos que vamos a comenzar las aplicaciones. Nos arroja un barbecho químico corto con glifosato, 2,4-D, cletodim y diflufenicán. Esto es para un reseteo de lotes, pensando justamente en las malezas que seleccionamos que teníamos, en este caso Borreria gonfrena y gramíneas. Previo a la siembra, S-metolacloro más flumioxacin, y como tratamientos postemergentes tenemos varias opciones. Puede ser un maíz CL, donde usaremos atracina e imacetapir. Podemos tener un maíz con tecnología Enlist, donde podemos usar 2,4. Muy bien. Nada más quería comentarles cómo funcionaba la herramienta. Usen nuestro chatbot. Ahora les voy a dejar también el número de WhatsApp en el chat, entonces ustedes pueden entrar y pueden acceder a estas herramientas digitales que tenemos. Bueno, nada más, y que con respecto a lo que son las capacitaciones con expertos, son estas capacitaciones que estamos teniendo en vivo ahora con Augusto Casmus y quedan todas en nuestro YouTube, nuestro canal de YouTube, así que pueden escanear el código de QR para acceder a nuestro canal o simplemente buscando a Tanor dentro de YouTube van a tener acceso a todas las capacitaciones que tenemos. Aproximadamente hacemos una por mes de acuerdo a la temática, así que bueno, espero que lo puedan aprovechar. Nada, eso es todo de mi parte, así que muchas gracias. Bueno, vamos a ver si la tenemos a Gaby de Campo Limpio. Podemos ir leyendo la pregunta de Adrián Garelo que nos hizo, te la hago Augusto. Si hay alguna diferencia en comportamiento en cuanto al género Spodoptera en intacta y conquista. Bueno, hay que tener en cuenta el tipo de Spodoptera. Y cuando hablo del tipo de Spodoptera, hablamos de Spodoptera cosmioide, en donde sí vemos, digamos, a ver, no es que sea blanco de la tecnología Conquesta, pero sí en evaluaciones que tenemos hay una menor cantidad o una menor evolución de Spodoptera cosmioide en tecnología Conquesta en comparación a intacta. Vuelvo a repetir, no es que la Conquesta la controle a la cosmioide, pero vamos a ver menor cantidad y menor número. Cuando pasamos, digamos, a la otra Spodoptera que la podemos encontrar, que es Spodoptera frugiperda, básicamente tengan en cuenta que hoy lo que tenemos de Spodoptera frugiperda en el ambiente es resistente a la proteína CRY1F del maíz HX, digamos. Entonces, básicamente la tecnología Conquesta no la tiene, digamos, como especie foco, digamos, a esta Spodoptera. ¿Qué es lo que pasa con Frugiperda? Frugiperda por lo general tiene una marcada preferencia por gramíneas. No es tan común o no es la más habitual de ver en soja, pero en algunos casos, muchas veces nosotros hemos visto acá en la zona que por ahí se comienzan a generar poblaciones de Podoptera frugiperda en maleza. Cuando se controlan las malezas se pasa, digamos, a la soja. Entonces, bueno, ahí puede ser importante tenerla en cuenta. Pero las otras Spodoptera distintas a Spodoptera frugiperda van a estar en soja conquesta, pero el agregado en la soja conquesta de la proteína CRY1F tiene alguna acción que hace que su cantidad y su evolución sean algo menor en comparación a la intacta. Buenísimo. Augusto, ahí mencionabas que entonces la Spodoptera frugiperda en maíz ya quebró la tecnología, pero ¿tenemos una proporción de qué porcentaje o eso no se sabe? Cuando hablaba de quiebre de la tecnología de Spodoptera frugiperda en maíz, hablaba referencia hace ya un montón de tiempo cuando ha quebrado de resistencia a los maíces HX, que eran los maíces que expresaban la proteína CRY1F.
Hoy hay en algunas zonas del país ocurrencia de Podoptera frugiperda en maíces con la tecnología BIP, que Ah, hasta hace unas campañas, digamos, atrás, era una proteína, una tecnología que venía siendo muy eficaz en el control de Spodoptera frugiperda. Hoy, sobre todo en maíces sembrados tempranos, de la zona esa de norte de Santa Fe, Chaco, algunas zonas del este de Santiago del Estero, Corrientes, han comenzado a tener problemas con esta especie sobre maíces que con la tecnología BIP. Eh, a ver, no se puede hablar, digamos, de resistencia porque hay toda una serie de estudios que se deben llevar a cabo para confirmar esto, digamos, pero sí hay algo que nos está marcando o nos está poniendo en alerta a que hoy, sobre todo las zonas estas donde va a haber maíz que se va a sembrar de manera tardía, como acá en el NOA, como también va a haber en el NEA, y en alguna otra zona del país, a estar muy encima, digamos, del seguimiento de los lotes para no llevarse sorpresa con esta especie, digamos. Hoy un problema que está latente en una zona, hay que confirmar, digamos, si hablamos de una resistencia, de un cambio de susceptibilidad, ya los estudios, digamos, lo demostrarán, pero no implica que no tengamos que estar atentos en el seguimiento del cultivo, porque sabemos bien, a ver, sobre todo las zonas que son muy calientes de Podoptera frugiperda, sabemos bien, digamos, que el buen manejo de esta problemática en el cultivo de maíz tiene mucho peso el monitoreo y el ingresar en el momento oportuno para controlarla. Digamos, si yo tardo tiempo en el control y demás, por más producto efectivo que tenga, los niveles de control no van a ser lo mismo. Así que hay que estar atento a esto, digamos. pero es porque la plaga se mete dentro del cogollo y no hay cómo llegarle. No hay forma de llegar, No hay no hay forma, forma de ¿no? llegar ya cuando el podóptera ingresa, digamos, al cogollo, además de que se trata de una oruga de un mayor tamaño, más difícil de controlar, tenemos la otra o el otro aspecto que hace que llegar a esa oruga un poco más grande con la cantidad de producto necesario para controlarla, al cogollo donde está protegida, es mucho más dificultoso, digamos. Y muchas veces, sobre todo en regiones del norte del país, el estado ese de larvitas pequeñas a larvitas grandes, bajo las condiciones ambientales que tenemos, pueden ocurrir en 4 o 5 días. O sea, 4 o 5 días nos podemos encontrar con una situación del lote, digamos, muy distinta, digamos. Entonces, a eso voy, digamos, que hay que hacer un seguimiento, sobre todo con el antecedente que tuvimos de alguna zona con los maíces tempranos, digamos, por la ocurrencia del lepidóptero. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Augusto. Vamos a pasar al tercer bloque que es de Campo Limpio. Em, estás por ahí, Gaby, ahí estás, buenísimo. Estoy aquí, estoy aquí. Buen día a Ya todos, te ¿cómo di están? acceso. ¿Todo bien? Bueno, gracias. ¿Todo bien ustedes? Todo perfecto. Me alegro. Ahí ya comparto. Bueno, gracias a todos. Buen día. Soy Gabriela Cermaté, coordinadora regional de Campo Limpio en Entre Ríos, así que gracias a todo el equipo de Atanor por el espacio y a los presentes también. Bueno, vamos a hablar un poquito de qué es Campo Limpio y cómo venimos trabajando a nivel nacional. Campo Limpio, como todos saben, es una asociación civil, ¿sí? Que tiene como misión implementar todo un sistema de gestión para recuperar todos los envases de fitosanitarios del país, promoviendo obviamente que la sustentabilidad y el cuidado del ambiente. ¿Y cómo nace, cómo se implementa Campo Limpio y todo este sistema de recupero de envases? A través de una ley, que es la ley 27279, aprobada ya por el año 2016, que se empezó a dar aplicación en los distintos lugares del país con el transcurso de los años. Campo Limpio, más allá de su misión y de todo el sistema de gestión integral que implica desarrollar en el país, está formado por empresas de la industria fitosanitaria, que hoy día son más de 110 empresas que están adheridas, que forman lo que es la Asociación Civil Campo Limpio. Como bien le decía, nace de una ley que es la primer ley de responsabilidad compartida y extendida, ¿sí? En todo el país. Y cuando hablo de que es compartida y extendida, a toda la cadena.
¿sí? Desde el que fabrica el producto fitosanitario al productor, que es el último eslabón de la cadena, la última persona que utiliza ese producto. Bien, y le da a cada uno de los distintos eslabones distintas responsabilidades. Por un lado, a las empresas registrantes, ¿sí? A las empresas le dice, señores, ustedes tienen que poner a disposición un sistema de gestión para que el productor tenga dónde devolver ese envase vacío de fitosanitario. Son muchas las empresas de la industria fitosanitaria, así que se asociaron, formaron lo que es la Asociación Civil Campo Limpio, ¿sí? Y son las empresas registrantes quienes financian este programa, ¿sí? Para que cada productor tenga a disposición los CAT para llevar los envases vacíos una vez que los utilizó en el campo. Vamos a ver más de 94 CAT en todo el país, ¿sí? En las distintas provincias. Esa es responsabilidad de los registrantes. Pero a ver, a todos los distribuidores, a toda la cadena de distribución, ¿qué le dice la ley? Que tienen que colaborar con ese sistema de gestión, ¿sí? Pueden gestionar un CAT haciendo esto que estamos haciendo hoy, por ejemplo, con todas las personas de Atanor y todos ustedes que están aquí unidos, que es capacitar y concientizar. Pero a su vez algo muy importante es que cuando el productor va a comprar un envase con producto lleno, para luego después ir a controlar insectos, malezas, alguna enfermedad o lo que tenga que realizar en el campo, al productor, más allá de entregarle el remito, la factura, bueno, toda documentación relacionada a la compra, le tienen que decir, che, tenés que devolver el envase vacío una vez que esté vacío y lavado al centro de almacenamiento o CAT más cercano que tengas. Esa es responsabilidad específica de la cadena de distribución y no importa si el distribuidor es grande o chiquito. Por ley están todos obligados. También la ley le da responsabilidades al usuario y aplicador, porque es la persona que va y compra el envase con producto y quien después lo utiliza para controlar lo que necesite en el campo y es tenedor de ese envase vacío. Entonces, la ley que le dice, señor, una vez que el envase esté vacío, tiene que realizarle el triple lavado o lavado a presión, que debe realizarse al momento de mezcla y carga de los productos a la máquina. ¿Por qué? Porque es el único momento en el que tengo la máquina pulverizadora para una vez que yo hago el lavado, ese agua del lavado, verterlo en el tanque de la pulverizadora y no estar generando un efluente que también tenga contaminantes. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. Y ese lavado, sea el mecánico o el manual, cualquiera de los dos que están aprobados por normativa, es muy importante que se realice con agua limpia. Excusas, a campo vamos a escuchar un montonazo. ¿Por qué la importancia? Porque si no se lava con agua limpia estamos realizando un enjuague y eso no es lavado. Tiene que ser lavado con agua limpia para que quede descontaminado el plástico, para que después nosotros lo podamos enviar a reciclar. Y ya vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces, bien, la ley le da obligaciones a las empresas registrantes, a los usuarios aplicadores, a la cadena de distribución, pero ahí ustedes están viendo en pantalla que también le da responsabilidades al gobierno y a nivel nacional la autoridad competente y de aplicación nacional le dice, che, tienen que poner en funcionamiento el SUT, el Sistema Único de Trazabilidad, que a la fecha no está terminado, ¿sí? Todos sabemos que hay algunos productos trazables, otros no, y que si bien hay hasta una parte de la cadena donde sí están trazados los productos, hay una parte que aún no está, y por eso el sistema no está en funcionamiento. Ahora, eso a nivel nacional. A nivel provincial, recordemos que es una ley nacional de presupuestos mínimos donde cada provincia va adhiriendo. Entonces, a nivel provincial, cada autoridad competente provincial es la encargada de ser el ente, el contralor en la provincia, en el territorio de lo que pasa. ¿Sí? De decir, che, a ver, ¿cómo están los CAT de campo limpio? El productor devuelve, no devuelve, devuelve limpio, devuelve sucio. Eso es responsabilidad específicamente de las autoridades provinciales. Ahora bien, están los 4 actores de la cadena, aspectos principales de la ley y qué la diferencia por ahí de otras leyes anteriores, que es una ley que dice que donde los envases requieren una gestión diferenciada y condicionada, ¿por qué? Por el producto que tuvieron. Todos sabemos que estos productos no tuvieron agua bendita, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia de que el envase de plástico rígido se le realice el triple lavado o lavado a presión con agua limpia justamente para descontaminarlo y que ese plástico lo podemos enviar a reciclado. Y que todo lo que para el productor es un residuo en el campo, para la industria del plástico es materia prima.
ingresemos en todo lo que es el circuito de economía circular. Ahora, no vamos a hacer cucharita, ni vasitos, ni banquitos para la plaza, porque son cosas que están, usos que están totalmente prohibidos por una normativa nacional. ¿Sí? Ya les voy a contar qué es lo que se puede hacer con este tipo de plástico que es totalmente particular. ¿Y por qué digo que es totalmente particular? Porque nosotros nos tenemos que asegurar, ¿sí?, que esa gestión de los envases no afecte ni la salud de las personas ni el ambiente. Por eso es que les decía, no podemos hacer cucharita, no podemos hacer banquitos para una plaza, ¿sí? Y que todo ese residuo ingrese al circuito de economía circular, sea materia prima y vuelva al campo, en un poste, en una varilla, en un envase tripa. Ahora bien, este sistema de gestión que implementa Campo Limpio en todo el país tiene distintas etapas, incluye distintas cosas. Capacitación, que es lo que estamos haciendo, la creación y puesta en funcionamiento de los CAT, los Centros de Almacenamiento Transitorio. Hoy hay más de 94 en todo el país. Y todo lo que es la logística integral. Y cuando digo logística integral, nosotros no vamos campo por campo buscando envases, que quede muy claro. El productor debe acercarlo al CAT o a la jornada de recepción más cercana y una vez que el envase está ahí, nosotros lo que hacemos es al envase tipo A lo enviamos a reciclado y al envase tipo B a disposición final. Y acá le di dos datos importantes. Le hablé de envase tipo A y de envase tipo B. La ley considera, y nosotros también, envase tipo A, aquel envase de plástico rígido que se podía lavar y que el productor realmente lo lavó, con el triple lavado o lavado a presión. Y con agua limpia, obviamente. Ese envase es el envase que se llama de plástico A, que es el que después, una vez que pasó por el CAT, nosotros lo enviamos a reciclado para hacer postes, varillas, envases tricapa. Ahora la ley también dice que existen los envases tipo B. Envase tipo B es aquel envase que por las características físicas que fue construido o por lo que tuvo en su interior no puede ser sometido al triple lavado o lavado a presión. Una caja, una bolsa, una vejiga, un sobre aluminizado, no los podemos lavar. Una lata de fosfuro de aluminio, no la podemos poner en contacto con agua, ¿sí? Esos envases de origen ya son B genuino le llamamos nosotros. Ahora bien, la ley también dice que se llama envase tipo B, aquel envase de plástico rígido que el productor debería haber lavado y por la causa que a ustedes se les ocurra, el productor no lo lavó o lo lavó mal y llegó sucio al CAT. Eso también se considera envase tipo B. Entonces, este sistema de gestión que contempla la creación de los CAT tiene tres etapas. Una etapa 1, donde el productor tiene que llevar los envases al CAT o a la jornada de recepción más cercana. Los puede llevar en un camioncito, en una camioneta, con un acoplado, en el vehículo que tenga y pueda, con las recomendaciones obviamente de transitar en cualquier ruta, ¿sí? Los lleva, no le van a pedir ninguna documentación específica para el tránsito con envases vacíos. Los entrega en el CAT o en la jornada de recepción. Ahí va a haber un operario que lo primero que va a ser revisar que los envases estén vacíos. ¿Por qué? Porque la ley es de envases vacíos de fitosanitario. Entonces no llevemos envases que tengan cuarta capacidad del envase con líquido o producto vencido porque se lo van a rechazar. No por malos, sino porque no los podemos recibir, porque la ley es muy clara, es gestión de envases vacíos de fitosanitario. Se revisa que estén vacíos y se revisan si están limpios o sucios. En función de eso, el chico que esté en el CAT trabajando, el operario, los va a ir clasificando, los va a contabilizar y les va a pedir los datos, justamente una razón social, un quit, un teléfono, un mail de contacto. ¿Por qué? Porque lo va a cargar al sistema y por mail le va a llegar el certificado, ¿sí? Que es el certificado, que es la constancia de que estamos haciendo las cosas bien, de que devolvimos los envases al sistema de gestión habilitado en el país, ¿sí? Una vez que el operario recibió los envases y sabe cuántos hay A, B, hizo el certificado, cuando hay capacidad para sacar un camión de envases tipo A, de envases limpios, a ese camión lo enviamos a reciclado. Cuando hay capacidad para llenar un camión de envases B, o sea, de lo que va a disposición final, lo enviamos a disposición final, dependiendo de la provincia, porque cada provincia tiene un sistema, o sea, una manera de funcionar respecto a los operadores y demás distinta. Pero en líneas generales es así. Cuando digo distintas, porque no en todas las provincias cuenta con operadores para tratar envases A o tratar envases B. Por eso dije lo de la manera distinta de funcionar.
Bien, les hablaba de este certificado ambiental. Sale con un número, sale con los datos, la razón social, el día, la hora, qué cantidad de envases se entregaron, la capacidad, el tipo de envase, si era una caja, si era un bidón, si era una botella, la cantidad, ¿sí? Y los kilos. Sale con un QR. Y ese certificado ambiental es el único certificado, ¿sí? Con validez legal, ¿sí? Es el certificado ambiental que ¿qué me garantiza? Que el plástico va a ser tratado de manera responsable y que va a ir a un uso seguro y habilitado por ley. Eso es muy importante que lo sepan. Y todas las empresas o productores que certifiquen BPA o alguna norma específica, es necesario que lo tengan porque obviamente le piden este certificado ambiental de gestión de envases. Independientemente de que certifiquemos BPA o alguna norma, hay que entregar los envases vacíos porque es lo que está bien y porque las cosas hay que hacerlas bien y cuidar el ambiente. Bien, les contaba que con el plástico no se hace cualquier cosa, ¿no? Hay una resolución conjunta del año 2019 donde dice cuáles son los usos prohibidos, o sea, qué es lo que no se puede hacer con este tipo de plástico. Les dije utensilios, mobiliario, no se puede usar en la industria cosmética. Lo único que se puede hacer son cosas que no afecten ni la salud de las personas ni el ambiente. Y vean ustedes, durmientes ferroviarios, postes, varillas para alambrados, tritubos para fibra óptica, caños cloacales. Uno de los usos que más se está viendo es el de generar envases tricapa. Sí, se generan envases para fitosanitarios tricapa, donde la capa del medio tiene plástico reciclado de estos mismos envases que devuelven los productores en los CAT, ¿sí? Y ahí es donde vuelve el plástico al campo. ¿Cómo viene evolucionando el sistema desde el año 2019, cuando arrancamos con 7 CAT, a hoy que tenemos más de 94? Estamos en todo el país trabajando. En cada PIN, que ustedes pueden ver ahí en el mapita, es un centro de almacenamiento transitorio. En las provincias donde está el camioncito es porque hacemos jornadas de recepción itinerante, que es poner en un lugar un horario, un día específico, llevamos un camión para que el productor, mientras el CAT no está construido, tenga a dónde devolver los envases vacíos de fitosanitarios. ¿Cómo evoluciona el recupero a medida que vamos desplegando el sistema y que tenemos más centros de almacenamiento y que obviamente vamos trabajando más todo lo que es la parte de concientización, comunicación? Va aumentando el recupero. Ese gráfico está un poco desactualizado. Hasta hace un ratito estaba mirando el sistema, van más de 5.800 toneladas recuperándose de plástico en lo que va del año, en todo el país. Después, obviamente, cada provincia tiene sus diferencias en función de la producción que haya. Esto es un CAT por fuera. Van a ver que son galpones que cumplen todas las medidas de seguridad y ambientales que requiere cada provincia. Generalmente son muy parecidos en todo el país, ¿sí? Donde el productor puede acercarse y dejar sus envases. Algunos CAT tienen cartel verde, otros tienen cartel azul, como el que pueden ver en la pantalla, pero son todos muy, muy parecidos. Y esto de las jornadas es un día específico, un lugar, llevamos un camión, 2, 3, los que sean necesarios para que el productor lleve los envases hacia la jornada. Señores, de mi parte, esto ha sido todo. Ahí les queda mi mail. Gracias a todo el equipo de Atanor y a todos los presentes. Muchísimas gracias entonces, equipo. Gracias por acompañarnos y gracias por sus consultas también, que bueno, que ya a gusto evacuó oportunamente. Bueno, muchas gracias a todos. Cualquier duda, avisan. Impecable. Buena jornada Nos vemos. para todos. Un saludo. Gracias, Adiós. Álvaro. Chao, Gracias hasta a luego. todos.